Juan Martens es profesor, es doctor de la Universidad de Barcelona, es máster en Criminología, política criminal y seguridad, también de la Universidad de Barcelona, máster en Garantismo Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Pilar. Además de haber realizado un posgrado en periodismo en el Instituto Martí en Cuba. Él es investigador del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de Paraguay, profesor investigador de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Pilar, donde coordina el área de Criminología y Seguridad. Es director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay y director académico de la Maestría en Garantismo Penal y Derecho Procesal de la Universidad de Pilar. Es profesor además en varias otras universidades y investiga principalmente los procesos de criminalización secundaria, las economías de frontera y especialmente en la frontera Paraguay-Brasil y Paraguay-Argentina. Realizó etnografías para el análisis del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, y actualmente está estudiando la presencia y los impactos del PCC en Paraguay, realizando trabajo de campo en penitenciarias y ciudades de frontera, especialmente en Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Curuguatí, Saltos de Guairá, Ibiaú, Concepción y Horquetá. Juan, un placer. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, que es una casualidad realmente tremenda que me esté aquí dirigiendo a ustedes. Gracias a Brígida. Y es una oportunidad que me ha abierto la vida para estar aprendiendo en este contexto y realmente muy emocionado de poder compartir con Karina, cuyos textos me introdujeron al PCC y a todo el mundo del crimen organizado, como le decimos en Paraguay, paulista, que nos viene invadiendo. Veo autores como Gabriel, con quienes son fundamentales en este momento en la literatura paraguaya. Como ven, mi formación es de abogado, soy curioso de la criminología, esto determina mi mirada a estos contextos, pero cada vez más mis marcos teóricos del derecho son insuficientes para entender lo que pasa en ese contexto, y de allí fui migrando a la criminología y finalmente estoy aquí. Entonces realmente es un desafío cada vez mayor lo que se nos presenta. Les muestro aquí el mapita de Paraguay para ubicarnos, porque muchas veces nos confunden con Uruguay. Eso pasa con mucha frecuencia. De hecho, aquí me dijeron, vos sos uruguayo. No, soy paraguayo. Y la frontera que estudio es la frontera con Brasil, ¿no? Y lo que trato de mostrar en esta presentación son los escenarios, los productos que circulan en esa frontera, los actores, cómo interactúan estos actores y qué impactos está teniendo esta interacción y este negocio de estos productos en esa frontera y cómo impactan en las comunidades y en el sistema de justicia, que es una cuestión que a nosotros nos interesa también bastante. Una cuestión, para empezar, la prohibición legal de la marihuana, que es el principal producto que circula en esa frontera, es del año 72. Y desde el 72 no paró de crecer el cultivo de la marihuana hasta convertir a Paraguay en el mayor productor de marihuana de América del Sur. Estas dos fotografías que ustedes ven, la primera es el presidente de la República el 5 de junio con la ministra de Seguridad argentina cortando marihuana en Amambay, ¿no? Unos meses después, los ministros del Interior, que es la siguiente foto, que es en realidad del 8 de noviembre, acuerdan en Foz de Iguazú que los ejércitos, porque en realidad hablan de esos términos, no de policía, sino de ejércitos, puedan intervenir en la frontera paraguaya, también en la argentina y en la uruguaya, en persecución del delito en caso de flagrancia. El único límite es que avisen al otro lado que están entrando, ¿no? Es la primera vez que oficialmente están diciendo, pasen, vengan, no vamos a hacer ningún tipo de control. Entonces, esta es una cuestión central para entender un poco ese contexto en el que se dan estos negocios. Por otro lado, unos días antes estuvo el ministro Moro, también el ministro de Seguridad de Justicia de Brasil, en los mismos sentidos que Bullrich, solo que no pudo encontrarse con el presidente por una cuestión de tiempo. Fue una cuestión, la neblina no permitió que aterrice, pero posterior a estos encuentros, el discurso cambió radicalmente en el nuevo gobierno paraguayo y ahora están diciendo que con los delincuentes no van a negociar y que van a matarlos. Pero es la primera vez que lo enuncian públicamente, esta cuestión de que no tenemos nada que negociar con ellos, tenemos que eliminarlos.
Uno de los escenarios centrales es de que estamos muy cerca de la gran urbe latinoamericana, que es Sao Paulo, y tenemos esa bendición y esa desgracia, digamos, desde un punto de vista, ¿no? Estamos por agua a 45 minutos del interior del estado paulista, por avión también nos lleva esa distancia, y por carretera estamos aproximadamente a unas 10, 12 horas dependiendo del camino en el que se toma. Entonces es una ubicación estratégica de Sao Paulo y de otras urbes brasileñas que son el destino de estos productos que salen de Paraguay hacia Brasil, pero como vamos a ver enseguida, no se concentra solamente en eso, sino que hay muchos productos que ingresan del lado brasileño, ¿no? El otro escenario es que nuestra frontera es una frontera muy difusa, como ustedes ven allí, esta fotografía es de Pedro Juan Caballero, la mayor ciudad, y como esas vigoritas es la línea de frontera. En esa línea de frontera hay negocios, pero a medida que se va avanzando ya no se distingue la frontera. De hecho, del lado extremo de Saltos del Guairá hay todavía zonas en donde falta definir la frontera. Son zonas que no se ocupan porque definitivamente los hitos no están marcados. Por tanto, no sabemos dónde empiezan y dónde termina Paraguay ni Brasil. La otra fotografía también es de Pedro Juan Caballero y donde vemos que hay una urbanización y hay una especial atención de mostrar que es un territorio fronterizo. El siguiente es el otro gran escenario, Capitán Vado, la segunda ciudad, y es donde empezó prácticamente el negocio de la marihuana del año 60. Un poblador recuerda, dice, fueron los militares los que nos trajeron la marihuana en el año 60 y nos dijeron que era una opción de renta. Y empezamos a cultivarlo sin problema hasta el año 70 más o menos, cuando empezaron a decir que ya no pueden cultivar. Entonces, esa relación un poco de que fue legal por un momento, luego se ilegalizó, produjo en Capitán Vado en realidad una situación muy especial que lo condicionó bastante. Hasta hoy Capitán Vado es el principal centro de producción de marihuana y las condiciones socioeconómicas y estructurales no permiten que se dedique a otra cosa. Durante mucho tiempo no tuvo carretera, el asfalto llegó este año, o sea, era una zona absolutamente aislada. Los controles del Estado paraguayo eran absolutamente nulos o muy pequeños, que en la práctica no se podía hacer otra cosa. Entonces, y la otra foto es a unos 20 kilómetros de Capitán Vado, donde se ve que es otra forma de interacción fronteriza. Esos arbolitos que están plantados, las palmeras, es la línea internacional, de un lado es Brasil, donde está el carrito, y del otro lado es el lado paraguayo. El otro punto que podemos ver es la línea que es mojada, ¿verdad? El río Paraná, que es la otra gran frontera, que en uno de estos barcos uno puede estar, se ven muy frágiles, pero con los motores que le ponen en 45 minutos llega al estado de Sao Paulo, no al Brasil, porque Brasil está del otro lado. Entonces, con unos motores súper potentes y por $1.500 reales, unos conductores muy hábiles y entrenados desde pequeños hacen llegar la mercadería al lado en el estado de Sao Paulo, ¿no? Y la otra cuestión también que es muy interesante para tener en cuenta, con relación a lo que ayer ustedes un poco mencionaban, es que no hay puntos fijos de acceso al Brasil. Toda la línea es zigzagueante, porque como está tan ocupado por la agricultura, entonces uno puede entrar por cualquiera de los cientos de caminos que hay a lo largo de estos 700 kilómetros de frontera seca. Entonces, lo que ustedes ven aquí, de un lado es Paraguay, del otro lado es Brasil, y ese camino que es muy transitado va zigzagueando de uno u otro lado de la frontera. Entonces es muy difícil realmente tener un control. Con relación a los productos, que circulan, aquí podemos ver, del lado brasileño vienen muchísimos agroquímicos. Paraguay es uno de los principales productores de soja. La soja en grano entra de contrabando y se exporta desde Paraguay porque no paga impuestos. Lo mismo pasa con la carne. Brasil cobra muchos impuestos, entonces es preferible que vendan por los puertos paraguayos. Productos alimenticios en general y con relación a lo que ayer decía Gabriel, autos, pero en menor medida usan para trueque con cargas de marihuana, básicamente, ¿verdad? Una de estas camionetas que nos hablaba Gabriel cuesta 40 kilos de marihuana al otro lado de la frontera, ¿no? Y generalmente se da como parte de pago, en una porción dinero y otra porción la camioneta. O excepcionalmente se usa para dejar como garantía. Dicen, ahora no tengo la plata, pero te dejo este auto y vengo a recuperarlo en la siguiente compra. Entonces un poco el mecanismo en que funciona. Del lado paraguayo nosotros enviamos cigarrillos. Paraguay produce 62 billones de cigarrillos al año y tiene 7 millones de habitantes.
sea, entonces se imaginarán que es prácticamente para el comercio brasileño, marihuana, cocaína, armas cortas y electrónicos. O sea, Ciudad del Este es una zona, un puerto de ingreso importante de electrónicos para el mercado brasileño. Con relación a los actores vemos que también es diverso. Hasta la caída de la dictadura eran los militares quienes manejaban el negocio. Cuando cayó la dictadura se diversificaron estos actores y entraron otros, ¿no? En general, hoy tenemos comerciantes, ¿no? que trabajan y se identifican como trabajadores de la frontera, y allí este término de trabajador de la frontera se resignifica y da un contenido valorativo positivo. O sea, es una mezcla entre legal e ilegal, pero yo me identifico como trabajador de la frontera. Puedo estar vendiendo en negro o en blanco, pero eso no importa porque yo soy de la frontera. Un poco esa es la dinámica de unos comerciantes. Los cigarrilleros en particular en Saltos del Guairá, que tienen una presión política muy fuerte, como vamos a ver enseguida, autoridades locales y nacionales, y aquí particularmente los policías. Como decíamos, este relato de los años 60 que decía que eran los militares quienes llevaban la semilla, hoy son los policías quienes llevan la semilla y hacen el arreglo para que no caiga en la marihuana. Entonces, son policías que administran cultivos, son policías que administran canales, como le llaman, y plazas. Entonces, esa es un poco la terminología. Y en ocasiones, cuando un productor no tiene dinero en efectivo, cuando es sorprendido, hasta puede pagar con marihuana, porque el policía tiene formas de negociación de ese producto y es valioso ese producto, ¿no? Los campesinos agricultores también, y en los últimos años, el Comando Vermelho y el primer comando de la capital, que fue tomando y cada vez más tomando una mayor presencia, no solo en la plaza, fuera de las cárceles, sino principalmente en las cárceles. El registro que tenemos es que en el año 2011, cuando empiezan a bautizar a sus primeros miembros, a hoy están en todas las cárceles de hombres, en algunas ya con un control prácticamente absoluto y en otras disputando ese territorio con facciones que surgieron como reacción a la presencia del PSC, ¿no? Esta es una manifestación de este año, en febrero, cuando los cigarrilleros cerraron el único puente de acceso a Saltos del Guairá en protesta a una intervención anticontrabando. O sea, y fue una cuestión muy pública, publicitada, le declararon persona no grata al fiscal que fue a intervenir a destruir los puertos. O sea, en realidad hablar de puertos clandestinos no tiene sentido porque son puertos públicos utilizados por todos y para el comercio. Entonces, fue una cuestión anormal que un fiscal se anime y vaya a destruir. Entonces, no dejaron salir a la comitiva, lo tuvieron como encerrado en la ciudad y esto tuvo muchísima repercusión nacional a tal punto que la Junta Municipal sacó una declaración diciendo no queremos intervenciones de Asunción en nuestro territorio, ¿no? La otra cuestión que ahora vemos es un cultivo en una comunidad campesina en donde la marihuana es una opción central y es como la única fuente de ingreso hasta ahora. Acá vemos que en Cambarembé, esto es en la frontera entre estos departamentos, y tras esta destrucción lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Los pobladores salieron a protestar y dijeron, no, nosotros vamos a seguir cultivando marihuana porque ustedes no nos hacen caso. Así es que no vengan a molestar aquí. Y como ven, son niños, niñas, y encima aclararon en ese momento, nosotros no consumimos, solo producimos, haciendo un poco una relación con lo que ocurría, ¿no? Ya vamos al PSC, en el poco tiempo que me queda, ¿no? Esto es una inscripción. La primera presentación pública que nosotros le llamamos al PSC fue el 13 de marzo. Esta es la sangre de un guardia, cortado y escrito PSC 1533 por primera vez de manera pública en una penitenciaría paraguaya. ¿Y por qué este hecho es tan significativo? Porque el análisis que nosotros hacemos es que esta reacción del PSC fue en realidad en el uso de uno de sus accesos, fue la defensa de los intereses de los presos. En esa cárcel, la coima, el maltrato, la tortura ya era insoportable. Entonces fue la forma en que el PSC reaccionó para decirle al guardia, no vuelvas a hacer. No lo mataron porque no lo quisieron, porque lo tuvieron privado de su libertad por unas 6 horas hasta que finalmente decidieron liberarlo. Entonces, es una muestra de la presentación pública del PSC. Según las categorías que aquí construyen Karina y Gabriel, estas son las dimensiones también del PSC en Paraguay en este momento, la comercial, esta que se dedica a estos tráficos, la reivindicativa dentro de la penitenciaría, hoy es una opción de los presos en estas cárceles con violaciones a derechos humanos muy significativas, ¿no? Y la de asistencia, proveyendo abogados por sobre todo a sus miembros,
y pacificadora de algunas ciudades, ¿no? Con altos índices de homicidio. Los mecanismos de interacción, rápidamente, son quién es el que deja pasar y cómo dejo pasar la carga. Esta es la gran negociación siempre. ¿Quién es el que va a perder su carga? Esta es otra discusión. ¿Y por qué va a perder la carga? Generalmente se pierde la carga cuando se quiebra esa relación tácita que existe de cómo debe ir. Y cómo debe ir la carga es que todos deben recibir su parte. Todos deben tener información de lo que está ocurriendo. Y la cuestión central es que antes de cultivar, yo tengo que avisar a la comisaría local. Si no aviso, es que el precio va a ser el doble. Entonces, una entrevista a un productor de hace 10 años decía, es mejor que yo vaya, informe y pague lo que tenga que pagar, porque si me descubre, va a ser el triple y es más, corro el riesgo de que pierda mi carga. Entonces, es un poco un mecanismo de quién gana, quién pierde, a quién se le deja pasar la carga. Lo mismo pasa con el que dejar vivir, dejar morir. Esta zona es la zona más violenta que tenemos. Paraguay tiene unos índices de homicidios 7 por 100.000 habitantes. En esta región fronteriza con Brasil tenemos 45 y en la zona más crónica tenemos 75-80. O sea, hay mucha diferencia y esta interacción entre actores también es lo que hace y determina quién muere y quién sigue viviendo. Pero por otro lado también tenemos fiscales y jueces y policías que deciden no meterse, no por una cuestión de dinero, sino en ocasiones por miedo y en otras veces dice, mejor no me meto porque es la única forma que tiene la gente. Un fiscal me decía, cuando a mí me presionan mucho, yo me voy, invento una barrera donde sé que nadie va a pasar. Entonces yo ya informo de que estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo un control, pero todo el mundo sabe que estoy allí y nadie va a pasar en ese momento. Entonces me cuido de un lado y me cuido del otro lado. Y él decía, hace 10 años soy fiscal de Capitán Vado y nunca tuve ni siquiera una sanción disciplinaria. Entonces, el éxito de su mecanismo de interacción con esos grupos, pero también él reconocía que él no recibe dinero. De hecho, la gente lo conoce y reconoce como un fiscal que no crea problemas en el negocio y como un fiscal solidario, digamos, por un punto de vista, ¿no? Finalmente, algunos de los impactos son, hay comunidades muy dependientes de estos negocios, ¿no? que tienen la única opción de trabajar. De hecho, unas estimaciones de un colega de este año decía que un 35 a 40% del PIB de Paraguay dependía de la economía informal e ilegal, haciendo esta aclaración, ¿no? Hay escasas opciones en la economía lícita en muchas de estas comunidades. Hay una estigmatización creciente con relación a la zona norte. Pedro Juanino, Badeño o norteño es usado como para descalificar y restar derechos, ¿no? Hay presupuestos municipales condicionados al dinero de la economía de frontera. Uso economía de frontera como en este sentido de una mezcla entre lo legal y lo ilegal. Y un intendente municipal fue a hablar con el presidente de la República a decirle que deje de intervenir porque su presupuesto municipal se estaba desequilibrando. ¿Qué es lo que le desequilibró el presupuesto municipal? Las 3 intervenciones en las estancias de Jarvis Ximénez Pavão, que había sido extraditado al Brasil, y la apropiación de la Cenavico de otro grande, Cabeza Branca, y que eran los que pagaban impuestos y se sostenía el 50% del presupuesto municipal. Entonces dice, yo lo reconozco, yo hablé, pero no me dieron ninguna respuesta. Entonces, es una cuestión muy importante a tener en cuenta. También hay un lado muy malo, digamos, ¿no? Hay una explotación hacia los productores, aquellos que están ahí cultivando, y en muchas ocasiones, aunque no quieran recibir una moto a cambio, tienen que recibir esa moto a cambio. O aunque no quieran recibir la camioneta, tienen que recibir la camioneta a cambio, porque no tienen una opción, no tienen esa posibilidad de negociación con el que está viniendo a decir, ¿no? Lo que sí también hemos visto de que del 2011 al 2019 el PCC está teniendo cada vez mayor presencia, que reconfiguró absolutamente todo, tanto en prisiones como afuera, porque además ya tiene sus propios cultivos. Anteriormente el PCC solo tenía intermediarios, iba a comprar, pero ahora lo que sí hemos documentado es de que tiene cultivos propios y por tanto manejan toda la cadena de producción y venta en el mercado brasileño, ¿no? Hay una industria de lavado de dinero relacionada a universidades, por sobre todo, y son unas universidades muy precarias y otra vez destinadas al público brasileño. En este momento en Pedro Juan Caballero hay 20.000 brasileños estudiando, medicina en su mayoría, ¿no? Entonces y las universidades son 4 las que están muy identificadas con este tema, ¿no? Y hay negocios de frontera y vida de frontera, ¿no? El director de una carrera que estaba haciendo promoción de su universidad hizo el siguiente relato, dice,
El alumno me pregunta, profesor, ¿y vos cuánto ganas? ¿Vos sos la máxima autoridad? Sí. Con el salario que vos tenés, yo puedo hacerlo en una semana. Entonces, ¿para qué voy a irme a estudiar? ¿Para qué sacrificarme? Si yo esto puedo hacerlo rápidamente, ¿no? Entonces, esa es una cuestión también muy importante que guarda cierta relación con lo que ocurre en otra parte del territorio paraguayo, ¿no? Y finalmente, con relación a los impactos sociopolíticos, hay cada vez más una desestructuración del sistema de garantías penales y procesales y una construcción del enemigo interno cada vez más fuerte, que es traficante, crimen organizado, PCC, Comando Vermelho, y son prácticamente monstruos. Un defensor público, creo que todos manejamos ese contexto, ¿no? Que fue alumno mío en la universidad, me llama un día, profesor, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué cosa? Fulano de tal, ¿es del PCC? Yo, ¿dónde yo voy a saber? Y me dice, porque si es del PCC yo no le voy a asistir. O sea, él siendo defensor público se iba a negar a la asistencia porque dice, yo no me quiero meter con esa gente tenemos que exterminarlo. O sea, esa es la imagen que se fue construyendo y consolidando, ¿no? Y muy relacionado a esto, se aprobó hace poco las teleaudiencias. O sea, ¿en qué consisten las teleaudiencias? Nadie ya es desplazada desde la cárcel, sino que a través de un sistema telemático hacen juicios orales, toman indagatorias y ejercen defensa, lo cual es absolutamente improbable desde un punto de vista del derecho penal republicano, por lo menos, ¿no? La criminalización secundaria, o sea, la aplicación de la ley es absolutamente clasista y selectiva, solamente le afecta a los productores, a las mulas, excepcionalmente a los financistas, ¿no? Las penas son muy altas y cada vez más altas que los homicidios. En el Paraguay rural, un homicidio puede ser castigado entre 5 y 7 años. Normalmente esa es la pena que dan, ¿no? En contextos de pelea, dice, hubo emoción, excitación emotiva. Pero en casos de homicidio están dictando hasta 30 años y medidas de seguridad. ¿Por qué medidas de seguridad? Dice, porque pertenecen al crimen organizado sin hacer ningún tipo de juicio fundamentado, ¿no? Dice, el estigma, un informe de inteligencia, que es lo siguiente, fuente humana, dice, por fuente humana yo tengo información de que es del crimen organizado y por tanto hay una medida de seguridad. 30 años más 10 de medida de seguridad, con lo que se convierte a 40, ¿no? Hay corrupción, pero por sobre todo también hay fiscales, policías y jueces con miedo. Dice, y esto hace que la impunidad sea una regla. En Pedro Juan Caballero, este año ya hubo 127 asesinatos. Normalmente un 95% de esos asesinatos van a quedar impunes. Es más, ni siquiera hacen ningún tipo de investigación para falsear o demostrar que están investigando. Sencillamente levantan del cuerpo y archivan la causa. Dice, es una cuestión de sicariato, es una cuestión de ellos, no tenemos que meternos. Hay una naturalización de la violencia y la impunidad y por tanto cada vez más esto repercute en un modelo de relacionamiento social, ¿no? Un modelo de estigmatización de toda esa zona y que hace que los medios de comunicación se concentren, ¿no? Y una militarización de las políticas de seguridad que fue aprobada por el presidente anterior, que se centra en estos departamentos, ¿no? Y que sumado ahora a la posibilidad de que el ejército brasileño pueda ingresar a territorio paraguayo, más la militarización que ya está presente en Concepción, San Pedro y Amambay, las violaciones a los derechos humanos son frecuentes, ¿no? De hecho, hay otra línea de trabajo que hacemos, que son las violaciones de derechos humanos que se cometen en estas regiones persiguiendo crimen organizado o persiguiendo EPP. Gracias.